catequesis de hoy vamos a hablar del artículo 9 de nuestro credo y que dice así: creo en la Iglesia Católica. Vamos primero a definir bien el sentido de iglesia. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, la Iglesia, reunida en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con esta frase que acabo de pronunciar, tomada del Vaticano II, nos muestra precisamente que la Iglesia depende totalmente del proyecto de Dios. La fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos anteriores que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. Con esta idea podemos ver entonces por qué la Iglesia es santa, porque refleja la luz de Cristo. Creer que la Iglesia es santa y católica significa que ella es santa porque en ella se refleja la luz de Cristo, que es santo, compuesta por hombres pecadores, pero en ella tiene que reflejarse la santidad de Cristo, que es católica. Católica quiere decir universal, es decir, el proyecto de Dios es universal, comprende a toda la familia humana. También, entonces, la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa llamar, convocar. Designa asambleas del pueblo convocadas por Dios. En general, la palabra iglesia tiene ese carácter religioso, porque es el pueblo, pues la asamblea convocada por Dios. En el texto griego, en el Nuevo Testamento, ya se ve cómo esa asamblea o iglesia es el pueblo elegido en la presencia de Dios. Esto nos va dando entonces claridad cómo la iglesia nace de la convocación de Dios, llama a su pueblo, congrega a los pueblos y eso van formando su iglesia. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia muestra o significa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local, es decir, el pueblo de Dios, el grupo de los creyentes, la asamblea de los creyentes. Y por eso tenemos que unir como tres significaciones, que es: la iglesia es pueblo de Dios, que reúne el mundo entero, llamados por Dios. La iglesia existe en las comunidades locales, existe en las comunidades, en las familias, en las parroquias. La iglesia vive de la palabra de Dios, porque es de Dios. También está en la iglesia como pueblo de Dios, significándose que es el cuerpo místico de Cristo. En la Sagrada Escritura vamos a encontrar varios símiles o comparaciones que nos sirven para ir entendiendo la palabra iglesia. Uno de las comparaciones de iglesia, o una de las figuras, llamamos también símbolos de la iglesia, era de redil, un redil donde están las ovejas, cuya puerta única y necesaria para entrar a él es Cristo. También es ese rebaño, cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo lo anunció. Y aunque son pastores humanos, quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Por eso, unido a iglesia, como rebaño, como redil, el pastor, el buen pastor, el que está a la cabeza es el mismo Cristo. Por eso vamos a entender cómo el buen pastor da la vida por las ovejas. Y podemos decir
el buen pastor, ya dio la vida por las ovejas para perdonar los pecados. La iglesia también es labranza o campo de Dios. En ese campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador de esa labranza, de esa viña, es Cristo. La verdadera vida es Cristo, que da vida y fecundidad a los que se pegan a Él, como los sarmientos unidos a la vid, las ramitas unidas al tronco. También otro símbolo de iglesia es la construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que está en el fundamento de la construcción. Y los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que es Cristo, el que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita Dios como en una familia. Habita Dios en el Espíritu y la fortalece es el Padre de esa familia. Tienda de Dios con los hombres. Es una imagen muy bella de casa, de construcción de Dios. La iglesia también se llama la Jerusalén de arriba, la Madre. Ella es descrita también como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Esta es una visión muy bella que va mostrando cómo es fruto del amor de Dios, y Cristo ama a la iglesia como el enamorado ama a su esposa. Este es un lenguaje esponsal, como de matrimonio, donde el amor lleva a unirse. Este es muy bello, este simbolismo. Y también vemos así, entonces la iglesia es el misterio, es un misterio, y un misterio en el sentido de que tiene partes visibles, pero esas partes visibles reflejan algo más grande, más profundo, que no es visible. Es muy importante en la palabra sacramento, y es algo que tiene una realidad visible, tangible, pero oculta una realidad superior. Por eso, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, la materia visible, tangible, es el agua. El ministro que está haciendo el bautismo, eso es visible, pero hay algo invisible, más profundo, en todo sacramento. La iglesia es fruto del designio de Dios. La iglesia nace del corazón de Cristo clavado en la cruz, y por eso esa simbología de que el costado abierto de Cristo, de Él nace la iglesia. La iglesia, esa convocación, es voluntad de Dios, voluntad del Padre Dios, que llamándonos, creándonos, y nos llama para formar su pueblo, lo va pastoreando, lo va formando, lo va edificando por medio de los profetas. Pero finalmente, llegados los tiempos plenos del anuncio de enviar un Salvador, porque hasta el momento los profetas iban anunciando, iban preparando el pueblo para la venida del Salvador, que es la cabeza, que es quien viene a dejar definitivamente fundado ese proyecto de Dios de formar con su pueblo una gran familia. Bueno, por hoy podemos dejar acá, pero vamos a seguir ahondando en el concepto de iglesia. Yo los invito para que vean el Catecismo Católico allá a partir del número 750 en adelante, y seguimos avanzando. Pidamos al Señor bendiga la familia. En cada familia, ese pequeño grupo, el Papa San Juan Pablo II gozaba llamarlo como iglesia doméstica, como pequeña célula de iglesia. Efectivamente, allí está el Señor animándolos a ustedes, configurándolos como familia elegida por Dios. Tengan pues todos un buen estudio del Catecismo Católico, con la bendición del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la Virgen María los proteja y los ayude. Y en este mes de octubre vamos a honrar mucho más a la Virgen María con el Santo Rosario.